Ok, buenas tardes. Me voy a abrir un poco de lo que es el análisis de coyuntura que están haciendo mis compañeros en este momento para centrarme un poco más en lo que está buscando y en lo que refleja los intereses de la Fundación Mediterránea, que es lograr una Argentina competitiva. Entonces, para eso voy a trabajar sobre un análisis de competitividad de la cadena de carne bovina que hemos hecho con Juan Manuel Garzón, de IERAL. Y voy a tratar 5 factores claves o 5 drivers de competitividad de la carne bovina que han estado afectando este sector durante los últimos 10 años. Una parte es la estabilidad macroeconómica, las instituciones de Argentina, la eficiencia del mercado de bienes, considerando el mercado de bienes eficiente como aquel que permite decidir a los empresarios en dónde invertir sus recursos y pensar en una actividad sustentable. El tamaño de mercado, pensando en el acceso al mercado internacional, y en el factor de infraestructura, con sus consecuentes costos logísticos. La primera parte que voy a tratar es el tema de instituciones. Instituciones como reglas de juego, que son los que influyen en las decisiones de los empresarios o los que inciden en la sustentabilidad de los negocios. Si vamos a esta evolución del puntaje y del ranking que elabora el Foro Económico Mundial, vemos que Argentina está en el puesto 37 en el año 2014 de 144 países, lo cual nos ubica en una posición en desventaja respecto a los principales competidores de la carne bovina argentina. ¿Por qué se ubica en esta posición? Principalmente lo que vemos es intervenciones varias. Yo lo que voy a mostrar acá son las principales intervenciones en los primeros años. Lo que vamos a ver acá es una serie de instrumentos que van desde distintos convenios para determinar el precio del que se vende la carne con los frigoríficos, regulaciones que van desde el precio mínimo de faena, retención a las exportaciones, cupos de exportaciones, determinación de compra, del precio de compra de los novillos en Liniers, toda una serie de intervenciones que lo que consiguen es tener medidas a cortísimo plazo y que si bien en un principio, como vemos en el gráfico, la línea roja, que es la variación de precio del consumo de asado, va por debajo del nivel de variación de precio de los alimentos del INDEC, como sabemos todos, a partir del 2009 y la liquidación de vientres ha empezado a evolucionar por encima e inclusive en el 2010 ha superado en 60% la variación del IPC. Otro punto que nos enfocamos es en los indicadores de infraestructura. Lo que muestro acá son indicadores de infraestructura y cómo nos posicionamos en relación a los principales competidores en el sector de carnes. Los principales competidores de Argentina son Estados Unidos, Australia, Canadá, Uruguay y Brasil. Argentina lo vamos a ver en el color rojo y lo que podemos observar es que tenemos infraestructura poco competitiva en varios de los indicadores, desde que van infraestructura vial, extensión de red ferroviaria, la conectividad náutica, los servicios que disponemos para hacer transporte náutico y también el índice de percepción logística que elabora el Banco Mundial. ¿Y qué consecuencias tiene esto para el sector? Porque vayamos a cuestiones claves. Lo que vemos acá es que tiene una gran incidencia en el costo de transporte de Hacienda comparado con otros países y también en el costo de llevar nuestros productos al resto de los países, al mercado internacional. En el caso del transporte de Hacienda, haciendo un análisis de costos, vemos que Argentina supera en más de un 100% lo que son los costos de transporte de Hacienda en Estados Unidos. Inclusive si cambiamos el tipo de cambio por el cual estamos haciendo el análisis y consideramos el tipo de cambio blue, para decir lo que pasaría si devaluáramos, vemos que los costos de transporte de Hacienda en Argentina aún no son competitivos. Esto es en el año 2014, con lo cual, si sumamos a esto los impactos que tiene la devaluación de Brasil, nos vamos a ver que estamos en una situación aún más desfavorable. Respecto a los gastos de llevar nuestra producción desde los puertos de Argentina hasta China, lo que podemos observar, a partir de un análisis que han hecho también desde IERAL Córdoba, es que los gastos portuarios se encuentran muy por encima de los de la región. Y los gastos de transporte fluvial se encuentran por encima de los de Uruguay para llegar a China. ¿Qué pasa con la eficiencia del mercado de bienes? ¿Qué pasa con las intervenciones que lo que hacen es distorsionar las decisiones empresarias? Un primer caso que vamos a tomar son los estándares de producción y estándares de calidad y la regulación que hay al respecto. En Argentina vamos a considerar las exigencias sanitarias a los frigoríficos, las distintas habilitaciones. Y hay habilitaciones federales que tienen permisos para exportar, y es un tipo de clasificación, un tipo de habilitación, y otro para hacer tránsito federal en toda Argentina. Y después hay
distintos tipos de clasificaciones que tienen habilitación provincial y municipal y se restringen a regiones menores, provincia o municipio de acuerdo a la habilitación. Y lo que encontramos en estas habilitaciones es que hay una exigencia sanitaria muchísimo mayor para los frigoríficos que exportan, sobre todo de la Unión Europea y Estados Unidos, y mayores niveles de productividad y impositivos también. Y en los casos en que el tipo de habilitación forma parte del gobierno provincial o local, el poder de policía disminuye porque están más influenciados por todos los temas de política interna. Entonces lo que vemos acá, si le sumamos a esto el cierre de las exportaciones, es que estas empresas frigoríficas que se prepararon con mayores costos y mayores inversiones para participar en el mercado internacional, de repente se ven en una situación donde deben competir con empresas frigoríficas con menores exigencias y menores controles en un mismo mercado. Entonces nos encontramos con un doble estándar y con una destrucción de segmentación del mercado, que es lo que generaba el incentivo para las inversiones y este pensamiento a largo plazo de las industrias frigoríficas. Si vemos cómo se distribuye en realidad la participación de los frigoríficos por sus distintos tipos de habilitaciones, vamos a ver que en la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, vemos los frigoríficos con habilitaciones de mayor categoría y de hecho han sido los que se vieron mayor afectados por las intervenciones del gobierno. En este gráfico vamos a ver la evolución de las retenciones, de la recaudación de las retenciones. Las retenciones han tenido un crecimiento constante del año 2005, han pasado del 5 al 15% para la mayor parte de los productos y el único motivo por el cual desciende la recaudación es porque de hecho han caído las exportaciones al resto del mundo. De hecho, en realidad, y en función y en línea con lo que venían hablando del resto del equipo, es necesario recalcar que también falta una política de apertura de nuevos mercados. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, Argentina tiene un cupo de 20.000 toneladas. Nueva Zelanda tiene 10 veces ese cupo y Australia tiene 20 veces ese cupo, lo cual requiere también un trabajo importante de Argentina en lo que es apertura de nuevos mercados. ¿Cuáles son las consecuencias de todas estas políticas? Okay, el 7% de la faena se exporta, el 7% de la producción se exporta versus el 25% de la producción que se exportaba en 2005. Se reduce un 11% el stock desde el año 2006. Estamos en la posición número 13 de exportadores de carne bovina cuando solíamos ocupar el puesto número 3. 150 frigoríficos han cerrado desde el año 2006. Los más afectados han sido los frigoríficos exportadores. Según Carvap, hay 17.000 empleos perdidos relacionados a los frigoríficos cerrados y hay 30.000 productores ganaderos menos. Está bien. ¿Cuáles son las conclusiones? Tal como comentaba anteriormente, la idea es alejarnos de la situación coyuntural. Lo que necesitamos es más que solamente evaluar y más que solamente la productividad empresaria para competir en el mercado internacional. Se necesitan políticas consensuadas a mediano y largo plazo, sin tantas intervenciones coyunturales que vemos que no nos llevan al lugar deseado. No alcanza con la devaluación, como he dicho anteriormente. Es necesario eliminar las distorsiones del mercado y hay que actualizar el control de la Ley Federal de Carnes y reducción del doble estándar para poder hacer más eficiente la producción. Otro dato importante es que la reducción de las retenciones a la exportación de carne contribuiría a compensar los sobrecostos asociados a otros factores que restan competitividad a Argentina. Muchas gracias. Ahora presenta el investigador del NEA, Gerardo Alonso Schwartz, por el tanto Foresto Industria y la parte de infusiones. Adelante. Muchas gracias, Jorge. Bueno, buenos días a todos. En mi caso, desde la regional NEA, hacemos un seguimiento de las economías regionales que tienen presencia en las provincias de Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa. Y hoy puntualmente me quiero referir a dos sectores que tienen gran importancia en estas provincias, infusiones y Foresto Industria. En primer lugar, comenzando con el sector de infusiones, que está compuesto principalmente por la producción de yerba mate y té, vamos a ver que en los últimos años hemos tenido una
evolución muy interesante en las exportaciones de este sector. De hecho, en el cuadro en el gráfico que ustedes ven a la izquierda, tienen la evolución de estas exportaciones que han llegado a los 200 millones de dólares anuales el año pasado. Esto en el marco de un mercado mundial que para la yerba mate no es tan grande, es de apenas 200 millones de dólares anuales, pero en el caso del té supera los 5.000 millones de dólares anuales. Por lo tanto, en el caso de la yerba mate, si bien es muy bueno la dinámica que ha tenido en los mercados internacionales, la realidad es que tenemos poco margen para seguir creciendo porque ya explicamos casi la mitad de las exportaciones mundiales de este producto. En cambio, en el sector de té, puntualmente nosotros producimos té negro principalmente, solamente explicamos el 2% de las exportaciones mundiales, con lo cual tenemos mucho margen para seguir creciendo en desarrollo de mercados y apertura de estos. En base al proyecto Argentina Competitiva, Productiva y Federal que llevamos adelante en los últimos años con IERAL, y con el financiamiento de Fundación Mediterránea, hemos establecido algunos escenarios posibles para los próximos años que nos muestran crecimientos muy importantes, sobre todo en el caso de té, como les mencionaba, tanto en la producción, en crecimiento en la producción, como en las exportaciones y consecuentemente también en la generación de puestos de trabajo de calidad relacionados con estas exportaciones, como hoy mencionaba el ingeniero Amengual al principio del seminario, que es el principal objetivo que tenemos, que perseguimos en los últimos años desde IERAL, lo que buscamos con estas políticas propuestas. Ahora, para lograr esto, necesitamos por lo menos políticas en 4 áreas principales. En la primera de ellas, las políticas de inserción internacional, que ya algo Carolina y Mariano se refirieron que serían similares a las aplicables o a las conclusiones que tienen tanto para carne bovina como para también frutas del Comahue. También programas de certificación de calidad y certificación ambiental, que también me he referido en otras oportunidades en este ámbito, pero principalmente se necesitan inversiones tanto para los programas de reconversión de cultivos. Te recordemos que hay yerbales altamente degradados, que son prácticamente la mitad de los yerbales que existen en la provincia de Misiones principalmente, pero también algo en Corrientes, que tienen más de 80 años de antigüedad, de muy baja productividad y con suelos muy degradados, lo cual implica que tenemos que reconvertirlos, ya sea a yerbales de alta productividad o a teales de conversiones clonales, lo que implicaría en estos casos un periodo de espera hasta que comiencen a producir de aproximadamente 6 o 7 años, con lo cual estamos hablando de inversiones de mediano o largo plazo, de mediano plazo en todo caso. Y también las inversiones industriales para industrializar luego estos productos. En el caso de la forestoindustria, vamos a ver una realidad distinta, en la cual donde habíamos llegado a las exportaciones de casi 1.000 millones, o superamos las exportaciones de 1.000 millones de dólares en los 3 componentes que tienen la forestoindustria: pasta celulósica, papel, madera y sus derivados, sin incluir muebles, esto es una aclaración, y otros productos derivados de la madera. Actualmente tenemos aproximadamente exportaciones de 850 millones de dólares. Esto es en un mercado que llamativamente es incluso mucho más amplio que el mencionado para infusiones, de entre 200 y 300 mil millones de dólares anuales. Esto implica de que, antes de avanzar un poquito más, cuando pensamos en exportaciones o en la utilización de la masa boscosa de la forestación para industrializarla y para exportarla, tenemos que entender de que la masa boscosa puede ser totalmente utilizada, y los usos más eficientes implican de que aproximadamente el 46% de ellas está destinada a tablas de madera sólida, que luego son utilizadas para la elaboración de remanufacturas y luego muebles, un 8% que se destina a la producción de energía y un 46% destinado a la producción de pasta celulósica, papel y tableros de fibra de madera de distintas densidades.
Estos son los modelos aplicados y los modelos de industrialización que existen, no solamente en los países nórdicos, Suecia, Dinamarca, y también Canadá, en el caso del norte del continente americano, sino también en los países sudamericanos que han logrado un desarrollo bastante importante de esta industria, como pueden ser, por ejemplo, Chile y Brasil. Entonces, cuando pensamos en los escenarios de crecimiento de esa producción, de esas exportaciones y de la generación de empleos, que en este caso realmente es sorprendente los números, acá como ven, exportaciones que implicarían un crecimiento en los próximos 10 años del 400% y empleos que prácticamente se triplicarían a los actualmente explicados por la cadena foresto-industrial, necesitamos pensar en políticas que obviamente tengan que tener en cuenta capacitación y asistencia técnica, sobre todo a pymes, implican también políticas de inserción internacional y de inteligencia comercial, algo común a los distintos sectores ya mencionados, pero también implican inversiones que permitan la plena industrialización de la madera boscosa. Hoy prácticamente, debido a que no existe o existen muy pocas plantas de procesamiento de la madera pulpable destinada a pasta celulósica, papel o tableros de fibra de madera, prácticamente el 50% de los bosques son convertidos en desechos, o sea, se hacen chips, se hacen acerrín y son quemados a cielo abierto, con lo cual prácticamente la mitad de la masa boscosa que estamos generando es desperdiciada por la industria por no tener esas inversiones industriales. Entonces, claramente, acá también vemos el problema de que necesitamos inversiones de largo plazo. Fíjense, vamos a ver si puedo volver atrás con esto. Parece que no se puede. A ver. Antes de avanzar, me olvidé de mencionar algo en este gráfico. En el gráfico superior de la derecha tienen la evolución del comercio mundial, donde tiene una caída muy impresionante en el año 2009. Fíjense que como consecuencia de la crisis inmobiliaria en Estados Unidos, que derivó de una crisis de la construcción en ese país y la crisis financiera que después fue noticia en todos los medios, prácticamente el 40% de este mercado mundial desapareció. O sea, eso que si bien ahora ya lo recuperamos, o sea, ha recuperado el mercado internacional, esto que se mencionaba en los distintos medios nacionales y se mencionaba a través de el gobierno puntualmente, de que se había caído el mundo, para el sector foresto industrial claramente se había caído el mundo. El 40% de la demanda mundial había desaparecido. Entonces, ¿cómo podemos generar esas inversiones a largo plazo en un sector que tiene que plantear inversiones a por lo menos 15 años, 15 a 20 años, que es lo que tarda en crecer un árbol, hasta alcanzar el diámetro de utilización óptima, y que ha tenido tantas volatilidades en los mercados internacionales, más allá de las volatilidades del riesgo argentino y demás? Y en ese sentido, tal vez podamos sacar un ejemplo y un aprendizaje de las leyes de promoción forestal. Si vamos a ver las leyes que estuvieron vigentes en nuestro país o que están vigentes en nuestro país, vamos a ver que en los últimos 20 años, casi 20 años, estos son 17 años que son contemplados con los dos regímenes de promoción forestal que estuvieron vigentes en la Argentina, se ha mantenido relativamente constante, salvo en los últimos años que hay un retraso en la aprobación de carpetas, pero se ha mantenido relativamente constante la inversión en forestaciones. De hecho, ha permitido que en estos últimos 18 años pasemos de poco más de 800.000 hectáreas de bosques cultivados a 1,2 millones de hectáreas de bosques cultivados. Entonces nos preguntamos cómo alguien toma la decisión, cómo tantos pequeños, medianos y grandes inversores tomaron la decisión de hundir su capital y inmovilizar esas tierras destinadas en este caso, destinarlas a la producción forestal por más de 15, 20 años. La clave está en esta ley o en estas leyes que tienen dos principales componentes. En primer lugar, algunos beneficios fiscales, alguna disminución de algunos impuestos y con la posible adhesión de las jurisdicciones provinciales y municipales, lo cual actúa sobre la rentabilidad esperada de estos proyectos, claramente, pero tal vez el componente principal esté en la estabilidad fiscal que brinda esta ley.
Esto que implica de que el gobierno nacional y también en el caso de que se adhieran los gobiernos provinciales y municipales, se comprometen a durante por lo menos 30 años no modificar, esto significa no subir ni bajar los impuestos, lo que permite una enorme previsibilidad en el sector primario forestal. Si nosotros vamos a los distintos análisis que se realizan en el marco de la OCDE, vamos a ver que hay una estrecha relación entre la confianza generada, la estabilidad macroeconómica y el crecimiento de los países. Por lo tanto, esto implica de que cuando pensemos en políticas industriales a mediano y a largo plazo, no solamente tenemos que pensar en el tipo de cambio, en reducción de esas barreras y demás, como recién mencionaba Carolina, también mencionaba Mariano y Jorge, sino también tenemos que principalmente incluir un componente de estabilidad. Por lo tanto, toda política de incentivos industriales o incentivos de cualquier tipo de economía regional necesita tener un compromiso de estabilidad de reglas públicas a largo plazo como este. Muchas gracias. Gracias, Gerardo. El último investigador de Córdoba, Nicolás Torre, por el tema lechero. Muy buenos días. Me queda un poco lejos el micrófono, pero vamos, anda bárbaro. Bueno, como integrante del equipo agroindustrial de Lideral Córdoba, junto a Juan Manuel Garzón, Valentina Rossetti y Francisco Bulano, en esta oportunidad vengo a traerles brevemente la situación que está atravesando la cadena láctea durante este duro 2015. Antes que entrar en los números finos, quiero decir que la cadena láctea conforma parte de un eslabón de agregado de valor sobre nuestro principal producto de estrella de exportación, que son los granos. Entonces, habría que tratar de verla como una fábrica a cielo abierto y tratar de aprovechar de ella para generar empleo productivo en nuestras regiones del interior. Actualmente la cadena cuenta con 10.800 tambos, ¿sí? Y está produciendo alrededor de 10.500 millones de litros, de los cuales el 20% son destinados al mercado externo. Ahora sí, en los últimos 10 años los precios de los commodities lácteos han sufrido la misma volatilidad, o sea, han sufrido subas y bajas al estilo de cómo exhiben otros commodities, pero con una volatilidad bastante particular. La entrada y salida de compradores en este mercado puntualmente es lo que le da, además de la naturaleza biológica del proceso de producción, esta volatilidad incrementada, con sobrereacciones, ¿sí? Por ejemplo, observemos previo a 2007-2008, los precios de principales commodities como la leche en polvo, queso cheddar, en el principal país exportador que es Nueva Zelanda, rondaban las $2.000 por toneladas, saltaron al doble o 2.5, casi a $5.000 a tonelada. Lo mismo ha sucedido durante todo 2013 y 2014, y desde entonces el sector se encuentra con una caída del 60% en los últimos 18 meses en los precios de los dos principales commodities. Quiero mostrarles brevemente cómo se conforma el comercio internacional de lácteos, ¿sí? Los dos productos principales, que son la leche en polvo y los quesos, ¿sí? Se distribuyen dentro de lo que es la Unión Europea, que es un mercado cerrado, a diferencia del mercado de las carnes, en el cual para Argentina representa su principal destino, tanto por volúmenes como por valores obtenidos en los precios de los productos enviados. Pero en el caso del sector lechero, lo marcamos como que el comercio dentro de la Unión Europea no es accesible, ¿sí? Nos queda lo que le está pasando al resto del comercio internacional fuera de la Unión Europea. Tanto en la leche en polvo como en quesos
ha crecido en unos volúmenes que, digamos, sumados, podríamos pensar como que son 2,5 a 3 producciones de Argentina, o sea, entre 25.000 y 30.000 millones de litros año. ¿Sí? Ahora, veamos quiénes son los jugadores que han estado entrando en estos últimos años y han traccionado los precios y la demanda hacia arriba. En el caso de la leche en polvo nos encontramos con que el principal demandante es China, que ha crecido en el orden del 20% anual desde 2004 hasta 2014. China se está llevando prácticamente casi la mitad de ese crecimiento del comercio internacional de leche en polvo. Otros países que también han crecido y están más cerca son Venezuela, Brasil y Perú, que Argentina, digamos, depende de ellos. También en el caso de los quesos nos encontramos con que el principal destino es Rusia, en crecimiento en estos últimos 10 años, y dos socios importantes nuestros están entre los principales compradores, que son Brasil y Chile. ¿A qué quiero ir con esto? En estos últimos 10 años, tanto Nueva Zelanda como, por ejemplo, el caso de Uruguay, han aprovechado este crecimiento de la demanda y lo han capitalizado con crecimiento en su estructura productiva. En el caso de Nueva Zelanda, que digamos en 2004 producía algo así como 15.000 millones de litros, hoy se encuentra produciendo 22.000, 23.000 millones de litros, un 50% más. Mientras que en el caso de Uruguay, que es un poco más pequeña la producción, lo logró seguir, digamos, el crecimiento de Nueva Zelanda y acumula un 44%. Argentina venía de un pozo o un valle productivo en el 2003-2004, tras la crisis del 2001-2002, y hasta 2011 exhibió un crecimiento, pero desde entonces se observa un relativo estancamiento, que básicamente esto es a nivel de producción, ¿no? Llegamos a un récord de 11.300 millones de litros, 11.500 millones de litros, y hoy estaríamos regresando a un nivel de 10.500 millones de litros. ¿Qué está explicando este relativo estancamiento? Bueno, un poco quiero seguir la línea que nos comentaba el doctor Arriazu. Los sectores exportadores se encuentran con salarios o costos de producción, entre ellos el salario, que es uno de los más importantes dentro de la masa de gastos y costos de la industrialización, en niveles, en dólares, elevados. Pero no solamente, digamos, en términos de moneda, sino también con la caída de los commodities nos vemos que necesitamos exportar volúmenes mucho más elevados del producto que se comercializa a precios de mercado de referencia, como por ejemplo en el gráfico de la derecha podemos observar, valuado a toneladas de leche en polvo de Nueva Zelanda, que están en doble o el triple de los niveles que teníamos hasta 2008-2009. ¿Sí? En síntesis, quiero decir que esta coyuntura realmente de momento puede ser 4 meses, puede ser 10 meses, un año, es bastante complicada para la cadena, y si ustedes recuerdan el dato que les dije al inicio de que el 20% de las exportaciones, de la producción se exporta, si Argentina no logra insertar su producción de manera competitiva en el exterior, va a trasladarse a una reducción de producción y amenazar a la actividad de gran cantidad de establecimientos. Sumado a un montón de complicaciones que se están observando en las cadenas de pagos de la cadena, ¿sí? La cadena láctea de por sí en el largo plazo es competitiva para nuestro país, pero esta situación requiere de especial atención y seguimiento al menos por un semestre o 2. El Estado, además de acompañar con política macroeconómica, tratando de encontrar en algún momento del 2016, supongo yo, valores estables para las principales variables económicas, debería
no dejar de ayudar a cada sector productivo, especialmente en este caso el sector lechero, en diversos aspectos que mis compañeros ya han citado. Yo básicamente quería explayarme en uno, que es el caso, digamos, del control de calidad, o mejor dicho, el control sanitario que se hace sobre los productos, porque, o sea, el control sanitario es importante para garantizar la calidad del producto hacia adentro, pero a su vez también tiene que servir este organismo que releva la calidad sanitaria para defender a nuestra producción respecto de posibles pleitos que se puedan producir con nuestros compradores externos. Y quiero dar el caso, por ejemplo, de Nueva Zelanda, que Nueva Zelanda exporta entre el 90 y el 95% de su producción y principalmente destinada a China, y en el 2013 se encontraron con un evento de una leche contaminada. En realidad era un suero, digamos, que se usaba para producir una leche, y la empresa junto con el gobierno de Nueva Zelanda respondieron rápidamente mostrando toda la trazabilidad del producto y dejando tranquilo a los mercados consumidores para evitar un gran daño en la confianza de su cadena productiva. Nada más. Muchísimas gracias. 2 minutos. Sí. Tengo a José medio apurado, pero 2 minutos más, José. Confía en mí. Bueno, lo que hicimos es tener una visión global de las economías regionales. Cada uno de mis colegas presentó la visión de algunas cadenas. Yo quería presentar el comentario final, que es desafíos más allá del dólar. Obviamente, lo que dijo Arriazu, las economías regionales deben estar con los ojos mirando qué bueno lo que se viene. El mercado interno debe estar bastante preocupado. Pero ¿qué ocurre más allá del dólar? Podríamos pensar algunos desafíos pensando en los costos, cómo reducir costos. El tema de la mano de obra, especialmente el tema cosecha, quizás con el dólar más alto eso no se vea tan afectado, pero por ejemplo todo lo que es el sector olivícola, por ejemplo, a los que pueden exportar han conseguido conseguir cosechadoras mecánicas. En el sector viñedo parece que es bastante difícil, en la parte de la pampeana en ese sentido ha avanzado bastante. El costo del transporte, mostró algo Carolina, mostrando desde Buenos Aires, pero desde Mendoza o desde la zona de oeste, dicen que el costo de flete de Mendoza a Buenos Aires es tan caro como mandar de Buenos Aires a Estados Unidos. Si hay un problema de transporte espectacular. Presión impositiva, ¿qué vamos a decir? El tamaño de las unidades productivas, caso frutas, tener un campo mediano en frutas. Nosotros hablamos de hectáreas más chicas, 30 hectáreas, que es mediano, comparado con una de 5 hectáreas, el costo productivo, el costo medio de cada fruta reduce en 20 o 30%. Es decir, cómo lograr reducir cómo ampliar las unidades productivas. Y el tema de inseguridad jurídica, mencionado por 2 de ellos, obviamente importante. En la parte de materia de ingresos hay un buen desafío en aumentar toda la baja productividad. En quemas frutales, por ejemplo, en comparación con Chile, es bastante serio. Productos poco demandados. Esto es muy importante especialmente para cultivos anuales, caso frutas, caso viñedos. Es decir, en cultivos, qué sé yo, soja, trigo, digo, bueno, no va bien la soja, me cambio el trigo, me cambio el maíz. Quizás no sea tan rápido, pero comparado con la fruta, ¿sí? ¿Cómo hacemos para cambiar los varietales? Por ejemplo, en la parte de viticultura se recomendó cambiar de uvas genéricas a uvas varietales. Eso es un costo alto en reconversión, más la pérdida de ingresos durante 5 años. Pero con la variabilidad del dólar, ahora con un dólar bajo, hasta me conviene más tener uvas genéricas que Malbec. Una locura, es decir, invertir tanto para perder. Después tenemos los aranceles para ingresar a otros países. Obviamente, por ejemplo, el caso Chile. Chile tiene un mercado chiquito, así, un interno muy chiquito, apunta a todo el sector externo. El ver qué pasa con Argentina, porque Argentina, ¿cómo hacemos para
que en las industrias que apunta al mercado interno no se vean tan afectadas, pero poder conseguir aranceles buenos, reducción de aranceles para los productos regionales. Y como mencionaron algunos acá, el tema de restricción de exportar, el tema carne parece que es muy llamativo. Así que tenemos varios desafíos para enfrentar. Muchas gracias. Felicitaciones a este panel Economías Regionales, Problemas y Soluciones. A continuación haremos entrega de este reconocimiento por parte de Fundación Mediterránea. Gerardo Alonso Schwartz, investigador del IERAL NEA, recibe a través de Eduardo Quiroga de la empresa Carlos Enrique. Este reconocimiento lo invitamos también a que suba aquí al escenario. A todos, claro que sí. Lo invitamos también a Fernando Arena de Arena Hermanos, que hará entrega a Carolina Beltramín, investigadora del IERAL Litoral. También invitamos a continuación al señor Hugo Dota, director de Vitopel, quien hará entrega a Jorge Day, investigador del IERAL Cuyo. Llamamos también a Carlos Peulici de Graficus para entregarle su reconocimiento a Mariano Saritzu. Nicolás Torre, investigador del IERAL Córdoba, recibe a través de Héctor Pandolfi, de Grupo Sancor Seguros, el siguiente reconocimiento. Fuerte el aplauso para ellos, gran disertación, gracias por acompañarnos. Hacemos la foto. Mientras se hace la foto de rigor, seguimos repasando a las marcas que nos acompañan y que hacen posible este aniversario número 38 de Fundación Mediterránea, como lo hace Euromayor. Continuamos también agradeciendo al Ministerio de Comunicación Pública y Desarrollo Estratégico de la provincia de Córdoba. También a Francisco Constable, Universidad Siglo XXI. Agradecemos también a Giorgalo Hermanos, Graficus, Grupo Asegurador La Segunda, Grupo Edisur. Agradecemos a House Mobile, importadora mediterránea Quimco. Muchas gracias a Infonegocios, también a La Moraleja. Agradecemos a La Piemontesa,